Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenas tardes a todos los que están en compañía y en sintonía y los que están a punto de conectarse en esta charla de esta tarde. Les damos la bienvenida. Antes de iniciar con la charla y darle la palabra a la licenciada Catalina Moya Azucena, queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que nos han acompañado en todo el mes de la Contaduría Pública. En la categoría Platino tenemos S&M Soluciones Forense, el despacho Ernest Jones, despacho Jenkins, Erickson y compañía, despacho Gómez y Durán, Innova Seguros, Cyberfull, despacho KPMG, HCO SAP, Sicai Consulting, despacho Baker Tilly, despacho Moore, Procom, despacho TGS, Corporación Millennium. En la categoría oro tenemos despacho Murillo y Asociados, García Asociados CPA SA, Avalus Assessors, despacho R. Artavia y Asociados, Universidad UNED, Universidad Costa Rica, despacho Marín Vega y Moreira, BS Solution Group, Universidad Castro Carazo, Hotel Poza Blanca Lodge. Y en la categoría plata agradecemos a los patrocinadores TP Consulting y Hotel Manglares. A todos les agradecemos su participación como patrocinadores en este mes de la Contaduría Pública. El tema de esta tarde está relacionado con los conflictos de intereses en la auditoría interna privada. Nos va a acompañar la licenciada Catalina Moya Azucena. Es abogada asociada senior del despacho Cañas y Facio Cañas, perdón. Su ejercicio profesional se vincula en el cumplimiento regulatorio del gobierno corporativo y gestión de riesgos, derecho corporativo, fusiones, adquisiciones, notariado y asesoría empresarial a compañías locales e internacionales. Les recordamos que pueden dejar sus consultas o dudas en comentarios y estas serán atendidas durante el proceso de la charla. También recordarles que estas transmisiones quedan grabadas en Facebook por un mes y en YouTube serán subidas a partir del día de mañana. Muchas gracias a todos que nos acompañan y a los que no, los invitamos a sintonizarnos en este momento y también tenemos el programa de Huella CPA a partir de las 4 de la tarde. Doña Catalina, bienvenida, muchas gracias por ser parte de nuestros expositores y les cedo la palabra para iniciar con la charla de esta tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Felicidades por este mes tan valioso para ustedes y debo decir, y lo he reconocido en otras ocasiones, qué importantes son los contadores para la economía y el país en general, pero siempre reconozco lo importantes que son para el gremio al que yo pertenezco, para los abogados. Solemos trabajar ordinariamente muy de cerca. Así que muchas felicidades y aplaudo estos espacios. Así que de paso, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Me encantaría que me pudieran confirmar que Ujú. luce bien. Todavía, todavía no estoy en modo presentación.
Vamos a ver, ¿qué tal ahora? Ya ahora sí, está Sí. en modo, sí señora, listo. Ok, Ujú. perfecto. Pues muchas gracias de nuevo. Sé que regresan del almuerzo, así que espero esto sea lo más dinámico posible para ustedes y que sea de muchísimo valor. Antes de entrar en definiciones, antes de entrar en normas o hablar de matrices, quiero que pensemos en una escena muy común en las organizaciones, ¿verdad? Ordinariamente, una auditoría está por iniciar, se suele definir el equipo, se revisa el alcance de esa auditoría y ordinariamente todo parece normal, ¿verdad? Hasta que quizá alguien dice, mejor pongamos a X persona en esa auditoría porque ella o él conoce perfecto ese proceso. Ordinariamente, quien escucha eso y está en esa reunión asiente y está de acuerdo. ¿Por qué está de acuerdo? Porque le parece lógico, le parece de pronto eficiente, incluso muchas veces conveniente. Pero en auditoría interna, a veces lo conveniente es justamente lo que merece una segunda mirada. Entonces, conocer mucho un proceso puede ser en muchas ocasiones claramente una fortaleza o puede ser quizá el inicio de una pregunta que, como yo suelo decir, es incómoda, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar hoy, de esas zonas grises donde quizá la experiencia, la cercanía, la confianza o la historia previa, pues pueden fortalecer una auditoría, pero también pueden comprometer la percepción de independencia que es absolutamente necesaria. Entonces, la idea de esta sesión no es volvernos paranoicos ni sospechar de todo, ¿verdad? Sino que ojalá podamos aprender a mirar mejor. A veces el riesgo no está necesariamente en lo que alguien pudo haber hecho mal, sino en lo que nadie se detuvo a preguntar. Este es un tema amplísimo, sé que tenemos el tiempo limitado, así que espero que lo que podamos conversar sea provechoso y cualquier consulta en adelante, igual quedarán mis contactos al final, podemos ampliarlo con más tiempo. Entonces, con esa idea, entremos al tema. Esta es la pregunta que quiero que nos acompañe durante este espacio. Porque en muchas organizaciones, cuando surge una posible situación de conflicto, la primera respuesta suele ser realmente muy humana y es, no hay problema, yo puedo ser objetivo. Y probablemente muchas veces eso sea cierto. Probablemente yo misma confío en mi objetividad. Pero en auditoría interna, el punto no es únicamente lo que yo siento internamente sobre mi objetividad. El punto es si esa objetividad puede sostenerse frente a terceros, frente a la junta directiva, frente al comité de auditoría, frente a un regulador y frente a un auditor externo o incluso frente a una investigación posterior. Entonces la pregunta cambia. No es solo, soy objetivo, tiene que cambiar a mi participación en esta auditoría puede ser razonablemente cuestionada quizá. Y si la respuesta nos sorprende con un sí, aunque eso sea incómodo, ahí ya tenemos algo que gestionar. Antes de seguir, pensemos rápido. Si una persona auditora participó hace 6 meses en el diseño del proceso que ahora se debe revisar, ¿ustedes la dejarían auditar? Eh, no respondamos todavía desde lo que dice la norma, ¿verdad? Respondamos desde esa intuición profesional y además muy, muy humana. Este punto es importante porque a veces la palabra conflicto de interés suena gravísima, ¿no? Y genera temor y genera susto y muchas preguntas. Suena como si estuviéramos acusando a alguien y no necesariamente, ¿verdad? Un conflicto de interés no significa automáticamente
que hubo corrupción, que hubo fraude, que hubo mala fe o que hubo una intención indebida. A veces significa simplemente que hay una circunstancia que puede afectar el juicio profesional o la percepción sobre ese juicio. Y eso en auditoría pues ya tiene muchísima importancia. Sabemos que la auditoría interna trabaja con evidencia, con criterio, con independencia, que ya lo he mencionado y me parece siempre muy importante hacer énfasis en eso. Y trabaja, por supuesto, también con mucha confianza. Entonces, aunque el conflicto no sea ilegal, aunque no sea corrupción, aunque no invalide automáticamente el trabajo, sí podría debilitarlo si no se maneja bien. Entonces creo que la clave no es dramatizar, ¿verdad? No es hacer de aquel posible conflicto un drama que nos diga, no, ya estamos metidos en una situación muy grave y tenemos que pedir auxilio. Encuentro que la clave es tratarlo con la seriedad que merece un posible conflicto de interés y también según su categoría, como veremos en las siguientes slides. A mí me gusta esta idea porque baja un poco la tensión del tema. El conflicto de interés no convierte a nadie en villano de una película, ¿verdad? No estamos hablando necesariamente de alguien en una escena de música de suspenso entrando así sigilosamente al archivo de auditoría. A veces estamos hablando de situaciones muy normales del diario vivir. Una persona que antes trabajó en el área auditada, alguien que conoce demasiado bien el proceso, una relación cercana con la gerencia, una participación previa en una decisión, una presión interna también, e incluso una expectativa de resultado. El problema no es que estas situaciones existan. En organizaciones reales existen. Es inevitable que tarde o temprano pueda haber un conflicto de interés máxime. Siempre me gusta hacer esta acotación, máximo en un país como el nuestro, pequeñito, muy relacional. Tenemos una cultura altamente relacional. Entonces es inevitable que eso suceda. De nuevo, en organizaciones reales existen esas situaciones. Pero el problema es cuando esas situaciones se esconden, cuando se minimizan o cuando se manejan con frases como eso aquí no importa, ¿verdad? Eso aquí no importa. O mejor, cuando respondemos o lo manejamos con, mejor no lo pongamos por escrito, ¿verdad? Mejor no dejemos evidencia de ese posible conflicto. Y ahí sí empieza un riesgo serio, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque lo que no se identifica no se puede gestionar y lo que no se documenta después es muy difícil de defender. Y cuando hablamos precisamente de identificar y gestionar, estamos hablando de identificar riesgos. Y ahí es donde entramos a la gestión del riesgo, ¿verdad? Que tiene como fin mitigar ese riesgo, no desaparecerlo, porque la única manera de desaparecer un riesgo es que no estemos llevando a cabo la actividad en la que estamos. La única manera de tener un riesgo cero, pero sí se espera que identifiquemos para que podamos gestionar y mitigar ese riesgo. Y de nuevo, lo que no se identifica no se puede gestionar y lo que no se documenta después es muy difícil de defender. Eh, Aquí centramos en a una definición práctica, ¿verdad? Y es que un conflicto de interés aparece cuando hay un interés secundario que puede interferir con el juicio profesional. ¿Verdad? Es muy sencillo. Ese interés secundario puede ser, ¿qué tipo? Puede ser económico, puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser reputacional, puede ser jerárquico, puede ser de conveniencia y puede ser incluso emocional, ¿verdad? En, en auditoría interna,
esto es especialmente delicado, considero, porque el juicio profesional es lo que yo considero el activo principal de un auditor. ¿Verdad? El auditor puede tener una metodología excelente, papeles de trabajo súper ordenados, puede tener matrices impecables, que de paso menciono que los admiro y quisiera aprender más de eso, matrices impecables. Pero si su juicio está comprometido o parece que podría estarlo, pues claramente la conclusión pierde fuerza. Por eso me gusta verlo como un tipo quizá de cadena, ¿no? Si se contamina el juicio, se contamina la evidencia. Si se contamina la evidencia, se puede contaminar la conclusión. Y si se contamina la conclusión, se afecta, por supuesto, la confianza en la auditoría. Está todo necesariamente concatenado, relacionado, ¿no? Aquí tenemos tres categorías que son muy útiles en la práctica y que me parece que es una manera sencilla de ilustrar de qué estamos hablando y de cómo diferenciarlo. Entonces, el conflicto real es claramente el más evidente. Ya existe una situación concreta que afecta o que compromete la objetividad. Por ejemplo, auditar una decisión en la que yo participé directamente. Ahora, el conflicto potencial todavía no ha afectado el trabajo, pero podría hacerlo. Por ejemplo, estoy asignado a una auditoría donde eventualmente podría tener que revisar decisiones de una persona con la que tengo una relación relevante. Y ahí podríamos decir, bueno, ¿qué es una relación relevante? ¿Verdad? Bueno, es que precisamente eso es lo que merece un análisis al momento de que ello ocurra, porque definitivamente puede ser una relación relevante mi pareja, mi hermano, mi papá, pero habría que ver también los niveles de amistad, mi compañero de toda la vida, una amiga que apenas tiene 2 meses de trabajar acá, pero sí la conozco desde hace mucho tiempo atrás. Habrá que verlo en la situación. Y el conflicto aparente es el más interesante a mi criterio. Y muchas veces el que no le damos la importancia del caso y lo podemos subestimar. Porque quizá internamente todos digan, no pasa nada, ¿verdad? Pero desde afuera podría parecer que sí pasa. Y déjenme decirles que en auditoría interna la apariencia sí importa, ¿verdad? Porque la confianza no depende solo de lo que yo sé de mí mismo, de lo que hablaba, de esa objetividad. Yo sé que yo puedo ser objetiva, pero en auditoría interna, esa confianza no puede depender solo de mí, también depende de cómo se ve la situación desde una perspectiva razonable e independiente. Entonces, utilizando estos ejemplos que estábamos comentando, podemos bajarlo a un lenguaje más cotidiano. De nuevo, conflicto real. Estoy auditando una decisión en la que participé. Ahí no hay mucho misterio, ¿verdad? El problema está encima de la mesa. Entonces, es muy claro cuando estamos hablando de conflictos reales. En el caso de conflictos potenciales, de nuevo, podría tener que auditar a alguien con que tengo una relación relevante. Tal vez todavía no pasó nada, pero el riesgo está ahí. Y entonces, de nuevo, conflicto aparente. Yo sé que no pasa nada. Estoy segura que no pasa nada, ¿verdad? Con ese conflicto aparente. Pero si esto se explica en una reunión de junta, pues suena horrible. Ustedes pueden hacer el ejercicio y decir, tal práctica, no, yo sé que ordinariamente no pasaría nada, pero sí es cierto que mejor no lo comentamos en la mesa, mejor no lo mencionamos, porque sí no suena bien, ¿verdad? Y esta frase a mí me resulta muy útil, porque a veces una buena prueba es preguntarse cómo se vería esto si alguien externo lo revisa después. Si la explicación para responder a eso requiere muchas vueltas, demasiadas justificaciones
o requiere necesariamente de confianza ciega de otros, ¿verdad? Probablemente eso nos esté diciendo que hay algo que documentar. Entonces, ¿cuál creen que es el más difícil de gestionar? ¿El real, el potencial o el aparente? Pues normalmente el aparente, porque siempre aparece, suele aparecer alguien diciendo, pero si no pasó nada, ¿verdad? Y justamente ese es el punto. No se trata solo de lo que pasó, sino de ver cómo se puede, ¿verdad? ¿Cómo es, qué es lo que podría pasar en ese evento? Ahora conectemos esto con un poquito de estándares internacionales. La OECD, a la que considero que orgullosamente somos parte, somos miembros hace unos años atrás, eso nos pone en una posición como país de mucho privilegio, pero de muchísima responsabilidad. La OCDE ha trabajado el conflicto de interés como un tema central de integridad. Lo relaciona estrictamente con la integridad. Y algo que me parece muy valioso de su enfoque es que no parte de una visión ingenua, ¿verdad? No dice simplemente evitemos que existan conflictos, ¿verdad? La OCDE no nos dice que las buenas prácticas es evitar lo que existan conflictos de interés. ¿Por qué no? Porque lo que decíamos, en la vida organizacional los conflictos pueden aparecer. Entonces la OCDE no es ciega y no nos dice que no aparezcan, ¿verdad? ¿Qué es lo que plantea entonces la OCDE? Plantea que las organizaciones deben tener reglas y deben tener procedimientos para identificarlos, para revelarlos, para gestionarlos y para resolverlos. Es decir, el conflicto no se trata solo como un problema moral individual, ¿verdad? Se trata como un riesgo institucional, es parte del todo. Por supuesto que en algunas ocasiones tendrá que individualizarse, ¿verdad? Alguno que otro, que otra persona, porque es parte de aquel conflicto específico. Pero el planteamiento de la OCDE es que esas reglas, esos procedimientos deben implementarse para gestionar un riesgo institucional y no personal. Y eso es muy importante para una auditoría interna privada. Y lo es porque si en una organización, si una organización no tiene mecanismos claros para manejar este tipo de conflictos, pues termina dependiendo de tres cosas que me parece que son absolutamente frágiles. Que alguien se acuerde, que alguien se anime, ¿verdad? Y que alguien quiera documentarlo. Depender de esas tres cosas cuando en las empresas hay rotación de personal, cuando hay intereses propios, cuando efectivamente hay conflictos de interés, pues depender de que alguien se acuerde, bueno, ustedes me dirán, pero hay cosas que si me preguntan de hace 5 meses, yo ya tengo mis dudas. Que alguien se anime, pues en efecto eso puede implicar temores, dudas, compromiso para muchísimas personas. Y que alguien quiera documentarlo, pues también está relacionado con esa inactividad. Entonces, esto, depender de esos tres elementos, no es un sistema. Eso me parece que es un punto que podríamos llamar de suerte, ¿no? Esta frase me gusta porque resume muy bien el punto. La OECD no parte de la idea de que la integridad organizacional se sostiene únicamente porque las personas son buenas, porque son honestas o porque son profesionales. Por supuesto que eso ayuda, ¿verdad? Muchísimo. Y es parte del compromiso que como profesionales tenemos. Pero no alcanza ser buenas personas, ser personas honestas o ser muy profesionales. En materia de conflicto de interés, la confianza personal no sustituye para nada los controles que deben implementarse. Y esto es especialmente importante en auditoría interna.
Muchas veces las organizaciones funcionan con relaciones de confianza muy fuertes. ¿Qué es lo ordinario? Yo conozco a esa persona, la conozco muy bien. Él o ella nunca haría algo indebido, jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él o ella son demasiado profesionales. Además, hay otra expresión, aquí todos sabemos cómo trabaja cada quien. Y todo eso puede ser muy cierto, ¿verdad? Partimos de una posición de buena fe de las personas, pero eso no es evidencia. Y en la auditoría, la frase yo confío, pues de nuevo, no reemplaza un procedimiento. La integridad, que como decías, es base para la OECD, necesita de cultura. Sí, la necesita. De nuevo, máxime en un país como el nuestro, relacional. Es uno de los enfoques de mi trabajo diario, el tema de la mejora de la cultura costarricense. Pero también necesita reglas, necesita registros, necesita decisiones y necesita algo que es importantísimo y es trazabilidad. Trazabilidad, que cada vez es más importante, máxime ahora en la era de la inteligencia artificial, es absolutamente necesario que haya trazabilidad. Si un conflicto se revisa después, nadie va a preguntar solamente, ¿ustedes confían en esa persona? ¿Verdad? No solamente eso es lo que se va a preguntar, posiblemente le vayan a preguntar qué hicieron cuando identificaron el riesgo, ¿verdad? No van a preguntar o quedar satisfechos con que era que se confiaban en la persona a cargo, sino que en efecto vendrían preguntas muy incómodas sobre qué se hizo y si no se hicieron las cosas, las preguntas serán por qué no se hicieron con las responsabilidades posibles del caso. Ahora, hablando de estándares internacionales, pasemos a normas ISO, que me parece importante mencionarlas, porque me parece una guía elemental para estos asuntos. La ISO 37301, que nos ayuda a pensar en clave de sistema de gestión de compliance. ¿Y por qué es útil para este tema? Porque nos obliga a dejar de ver el conflicto de interés como algo que se resuelve caso por caso, ¿verdad? De forma improvisada, dependiendo de quién esté en la sala, ¿verdad? Desde una lógica de sistema, el conflicto de interés debe estar integrado en varios componentes. Primero, en la evaluación de riesgo, ¿verdad? Si una organización tiene procesos sensibles, ¿como cuáles? Como compras, pagos, contratación de terceros, relación con autoridades, inventarios, licitaciones, aprobación de gastos, ¿verdad? Y ustedes pueden saber muchos más. Ahí los conflictos de interés no son una posibilidad remota, ¿verdad? Son un riesgo que se considera esperable. Segundo, en políticas internas, no basta con decir actúe con objetividad. Hay que explicar qué se espera, cuándo se debe revelar, ante quién, cómo se evalúa y qué consecuencias podría haber. Tercero, en roles y responsabilidades. Es quién recibe la declaración, quién la evalúa, quién decide si la persona se aparta, quién documenta. Es parte de lo que tiene que estar establecido. Y además está la mejora continua. ¿Por qué? Porque si los conflictos aparecen una y otra vez en ciertos procesos, eso, señoras, señores, no es casualidad, ¿verdad? Es información que nos está arrojando de alguna manera el sistema. Esta slide es casi como una pausa, porque en la práctica muchas organizaciones sí gestionan conflictos, pero lo hacen de manera informal. Entonces alguien levanta la mano, alguien manda un correo, alguien lo conversa con el jefe, alguien dice, no, yo mejor no participo, ¿verdad?
Y eso puede ser muy valioso, claro. Pero si no hay un proceso establecido, la organización queda dependiendo de nuevo de la memoria y del criterio individual. Y como mencioné, la memoria, todos sabemos, es maravillosa hasta que hay que reconstruir una decisión que se tomó hace 6 meses. Ahí, ordinariamente, nadie recuerda igual. Habrán personas con talentos muy envidiables, pero mayoritariamente nadie recuerda igual. ¿Qué es lo que suele decir uno? Yo creo que lo hablamos, ¿verdad? Otro dice, me parece que eso se aprobó. Y no falta quien vaya a decir, yo no sé, yo no estaba en esa reunión, ¿verdad? Porque cuando vemos que algo puede estar no muy bien, ojalá podamos tener certeza y prueba de que ahí no estábamos nosotros. Pero esto no es trazabilidad, que les mencionaba que es tan importante, especialmente en esta era. Desde una lógica de compliance, el sistema debe permitir que el conflicto no dependa de la casualidad, ¿verdad? Debe haber una ruta clara establecida. Y esto es porque la suerte, que mencioné ya, puede funcionar, pero ordinariamente una vez, ¿verdad? Pero claramente esa no es una metodología de auditoría que podamos considerar aprobada. Para aterrizar esto, pensemos en un caso común. Una persona trabajó 5 años en compras, digamos. Luego pasa a auditoría interna. Entonces, por eficiencia, le asignan a auditar compras porque conoce perfecto el proceso. Entonces, ¿eso es ventaja o es riesgo? Podría ser ambas, ¿verdad? Claramente. Por eso el sistema debe obligarnos a evaluar y no a asumir, ¿verdad? Solamente por un criterio personal. Por su lado, también como estándar internacional, tenemos la ISO 37001, que nos lleva al terreno antisoborno, que ese es el tema mío por excelencia. Y aquí la conexión es muy importante, ¿verdad? No todo conflicto de interés termina en soborno, por suerte, ¿verdad? Eso hay que decirlo con claridad. Pero muchos esquemas de soborno, de favoritismo, de contratación indebida, de ventaja injustificada, suelen tener atrás un conflicto que no se reveló, un conflicto que no se evaluó, peor aún, que se normalizó. Y eso es parte de la lucha de lo que les mencionaba, de esta tarea que personalmente me he impuesto en el tema del desarrollo de cultura. ¿Cuántas cosas están normalizadas? Entonces, de nuevo, pensemos en compras. Y perdón que use tanto el ejemplo, pero me parece que es, por experiencia, uno de los grupos de trabajo donde esto puede darse. Una persona participa en la selección de un proveedor con el que tiene una relación personal o una relación económica. Entonces, tal vez al inicio no hay un pago indebido. Tal vez ni siquiera hay una intención corrupta. La mayoría de los casos quiero pensar que es así. Pero si esta relación no se revela, si no se dice, de nuevo, si no se analiza, si no se documenta, claramente el proceso va a quedar expuesto. Va a quedar ahí algo que podría ser un problema más adelante. Ahora, pensemos en regalos y en hospitalidad. Una invitación puede parecer menor, pero si viene de un proveedor que está siendo auditado o está siendo evaluado, definitivamente la lectura de aquello nos va a cambiar. Pensemos en terceros. ¿Quiénes son los terceros? Consultores, asesores, proveedores, intermediarios. Si no se revisan esos vínculos, relaciones previas o intereses que son cruzados, ¿verdad? El conflicto podría convertirse
en una puerta de entrada a riesgos mucho, mucho más graves. Entonces, esta norma, la ISO 37001, nos recuerda algo práctico. Y es que el conflicto de interés no siempre es como no es el incendio, ¿verdad? A veces es el humo. No hay que ver las llamas, no tiene que estar ya ardiendo, pero a veces es el humo. Entonces, si hay humo, conviene revisar antes de que alguien diga que no vio nada, ¿verdad? Si se vio el humo, hay que hacer una pausa y hacer una revisión de un posible conflicto. Esta frase me parece que merece su propia slice, ¿verdad? Porque en organizaciones pequeñas, en organizaciones medianas e incluso en organizaciones grandes, se escucha muchísimo, aquí todos nos conocemos. Y normalmente se dice para tranquilizar, ¿verdad? Como diciendo, aquí no hay riesgo porque hay confianza. Pero de la auditoría interna, esa frase también puede significar otra cosa. ¿Qué significa? Que hay cercanía, que hay historia, que hay relaciones previas, que puede haber favores, que hay posiblemente dinámicas no escritas, que hay personas que tal vez no se sienten cómodas cuestionando a otras, precisamente por esa cercanía. Entonces, el aquí todos nos conocemos no siempre es una garantía, ¿verdad? A veces es una alerta temprano con acento costarricense, muy relacionado con nuestra cultura de nuevo relacional, del pura vida, donde todos nos conocemos y alguien tenemos relación familiar o de amistad con alguien, ¿verdad? En algún lugar. Eh, y esa alerta temprana no es para sospechar de todo, ¿verdad? Lo que decía, no es para que nos pongamos paranoicos, es para hacer mejores preguntas, como cuáles. ¿Quién conoce a quién? ¿Quién participó antes? ¿Quién podría beneficiarse? ¿Quién podría sentirse presionado? Esto es muy importante. ¿Y quién podría tener dificultad para ser completamente objetivo? En auditoría interna, la confianza es tremendamente importante, pero la confianza sin controles puede volverse lo que considero una zona ciega. Y esto, pues no siempre aparece como una gran escena de corrupción, ¿verdad? Un proveedor invita a almorzar al equipo auditor. No es un viaje, no es un reloj, no es una bolsa misteriosa, ¿verdad? Es un almuerzo, puro y simple, en un lugar sencillo, ahí comiéndonos un casado. Pero el tema es que ese proveedor está dentro del alcance de auditoría. Entonces el problema no es el monto. A veces el problema es el momento, es el contexto y es la relación que hay detrás de ese almuerzo barato y sencillo. Entonces, de nuevo, no relacionemos conflictos de interés con un monto y que de aquí en adelante sí es y de aquí para atrás realmente solo era un detallito. No, todo con independencia del monto puede llevar atrás un importante conflicto de interés. Esta ecuación resume buena parte de esta charla. La independencia necesaria, la objetividad necesaria, pero si no hay documentación, la confianza queda frágil, ¿verdad? Porque una cosa es haber actuado correctamente y otras cosas poder demostrarlo. Y esto para contadores y auditores, pues es muy natural, ¿verdad? Si no hay soporte, si no hay papeles de trabajo, si no hay evidencia, claramente la conclusión puede perder fuerza. Entonces, con conflictos de interés pasa exactamente lo mismo. La independencia sin evidencia se convierte en una afirmación. La objetividad sin documentación se vuelve una intención. Y la documentación sin análisis se vuelve un archivo muy bonito, ¿verdad? Porque tampoco se trata de llenar formularios por llenarlos.
Se trata de que la documentación nos cuente una historia clara, que nos diga qué se identificó, qué se evaluó, qué se decidió, quién lo aprobó y por qué esa medida era razonable, ¿verdad? Y a mi criterio eso es confianza que sí es defendible. Ahora bajemos esto al terreno práctico. ¿Dónde aparecen los conflictos en auditoría interna privada? Primero, en la asignación del equipo auditor. A veces se asigna a la persona que más sabe del proceso, ya lo mencionamos. Y eso puede ser, como ya dijimos también, muy eficiente, pero también puede ser riesgoso si esa persona participó antes en decisiones que ahora debe revisar. Segundo, en relaciones con gerencias auditadas, no todo vínculo personal genera conflicto. No podemos decir que todas, no. Pero algunas relaciones sí pueden afectar la percepción de independencia. Tercero, incentivos. Si los bonos, evaluaciones o expectativas internas están ligados a ciertos resultados, podría haber presión sobre la forma en que se reporten los hallazgos. Cuarto, en dependencia jerárquica. Si la auditoría interna depende funcionalmente del área que debe auditar, la independencia puede quedar fuertemente debilitada. Otro punto, consultoría previa. Y esto es muy común. Alguien diseña, recomienda o implementa un proceso y luego participa en su revisión. Y ahí la pregunta es más que evidente, ¿verdad? ¿Estoy auditando el proceso o estoy auditando mi propio trabajo? Otro punto, de nuevo, son los regalos, las invitaciones, los favores. De nuevo, a veces no son grandes montos y culturalmente hemos relacionado con que corrupción o que con que soborno o que ese tipo de situaciones están ligadas a favores grandes. Pero no necesariamente, no son montos grandes de los que tenemos que hablar. A veces son detalles. Pero el problema no siempre es el valor económico, sino que es ese efecto en la percepción. Este semáforo es una forma sencilla de tomar decisiones, creo yo, a modo de referencia. En verde no hay un conflicto identificado, pero aún así en auditoría interna es recomendable dejar constancia de independencia, especialmente cuando hay trabajos que pueden considerarse sensibles. En amarillo hay un conflicto potencial o aparente. Aquí no necesariamente hay que apartar a la persona de inmediato, pero sí considero que hay que revelar, que evaluar y que definir las medidas. Por ejemplo, supervisión adicional, una revisión independiente, limitar la participación en cierta parte del trabajo, ¿verdad? O dejar una aprobación formal. Y en rojo, pues tenemos un conflicto real o que podremos decir incluso no mitigable, ¿verdad? Aquí la persona debe apartarse o el trabajo debe reasignarse. Lo que debemos tener claro es que la clave no es tratar todos los conflictos por igual. No todo conflicto exige la misma respuesta, pero todo conflicto relevante sí exige una respuesta razonada. Y me gusta esta regla práctica. Si cuesta explicarlo, probablemente hay que documentarlo, ¿verdad? Lo dijimos. Cuando algo es difícil de explicar, usualmente es porque hay un riesgo que no conviene dejarlo ahí flotando. Este modelo es simple, pero es muy útil, ¿verdad? Y lo importante es que siga un orden lógico. Primero, de nuevo, identificar.
antes de iniciar una auditoría, especialmente si es sensible, debería existir una pregunta formal. ¿Hay alguna relación, interés, participación previa o circunstancia que pueda afectar la objetividad? Lo hemos dicho, estoy insistiendo, me parece importante que sea como una clave a seguir en cada proyecto nuevo. Segundo, declarar. No basta con que la persona lo tenga presente. Tiene que informarlo por una vía clara, idealmente por escrito, en un formato sencillo, pero que contenga la información suficiente. Tercero, evaluar. No toda declaración significa que la persona queda automáticamente fuera. Hay que analizar si el conflicto es real, si es potencial o si es aparente, como la clasificación que vimos. Y también tenemos que ver si es mitigable o si simplemente ese conflicto real lo hace no mitigable. Y cuarto punto, pues mitigar cuando sea posible. Aquí vienen ¿qué? Las medidas como la recusación, la reasignación, la supervisión adicional que ya mencionamos, la revisión independiente, la limitación del alcance de participación, ¿verdad? O finalmente una aprobación de una instancia incluso superior. Y quinto, está documentar que este paso no va al final porque sea menos importante, va al final porque va a recoger todo lo anterior, ¿verdad? La documentación debe permitir reconstruir la decisión. Si dentro de 6 meses alguien pregunta, ¿por qué esa persona participó en esta auditoría? Bueno, el expediente, la documentación debería poder responder esa pregunta sin depender de la memoria de nadie. Esta es una de las slides más importantes para una audiencia como ustedes, ¿verdad? De contadores, porque ustedes saben mejor que nadie que lo que no tiene soporte pues queda muy débil, ¿verdad? En conflictos de interés, la documentación no es, llamémoslo una burocracia, ¿verdad? Es protección para el profesional. Protege al auditor, protege al equipo, protege la organización. Y lo que es tan importante, protege la credibilidad del trabajo que ustedes realizan. Entonces, ¿qué debería quedar documentado? La declaración de independencia o de conflicto, una descripción clara de la situación, ¿verdad? No basta con decir posible conflicto, hay que explicar cuál es la relación, la participación previa, cuál es la circunstancia, el análisis. ¿Por qué se considera real, potencial o aparente? ¿Por qué? Tiene que haber un trabajo de análisis. Cuarto, la medida adoptada. ¿Cuál es la medida adoptada? La persona se aparta, se mantiene con supervisión, se reasigna una parte del trabajo, se requiere una revisión independiente, la aprobación también, y eso es quién tomó la decisión. Eso tiene que estar documentado. Y sexto, el seguimiento, ¿verdad? También. Porque algunas medidas no terminan el día que se aprueban. Hay que verificar que se cumplan. La documentación no debe ser necesariamente larga. ¿Qué es lo que sí debe de ser? Pues muy clara. Y debe responder a una pregunta básica. ¿La organización actuó razonablemente frente al riesgo que conocía? Entonces, una buena documentación no tiene que ser, pues, una novela. No, eso no es necesario, ¿verdad? Puede ser algo tan simple como se identificó que la auditora o el auditor participó previamente en la selección del proveedor tal. Se evaluó que dicha participación podría afectar a la percepción de objetividad respecto a esa parte del alcance. Se decidió excluirla de la revisión de ese proveedor y asignar a esa sección a otro miembro del equipo. La decisión fue aprobada por, y ahí va los detalles de la instancia que ha aprobado la decisión. Señores, eso cambia todo, ¿verdad? Ya no estamos ante, creo que lo hablamos.
que fue lo que mencionamos hace un rato, ¿verdad? Estamos ante una decisión ¿qué? Trazable, que nos deja evidencia escrita de por qué las decisiones tomadas. Pensemos en una escena muy común. De nuevo, 6 meses después alguien pregunta, ¿quién autorizó que esa persona participara? Ah, pues creo que lo hablamos. Esa podría ser una respuesta. ¿Y dónde quedó documentado? Ah, tal vez en un correo. ¿Y quién lo aprobó? Ay, no estoy segura. O no estoy seguro, ¿verdad? De nuevo, eso no es trazabilidad. Eso es memoria institucional con lagunas. Eh, una buena documentación no tiene que ser extensa otra vez, no tiene que ser una novela, no un libro, tiene que permitir reconstruir la decisión y por eso, antes de ver el caso práctico, vale la pena distinguir algo, que cosas parecen gestión, pero no lo son. Esta slide es un poco más ligera, pero es muy real. Hay frases que suenan tranquilizadoras, pero no gestionan nada. Por ejemplo, esto aquí siempre ha sido así, ¿verdad? Y esa frase es peligrosísima. Se utiliza mucho y todos lo hemos escuchado, porque convierte la costumbre en control. Y la costumbre no siempre es buena práctica. Lo que les decía ahora, hay muchas costumbres, hay muchas cosas normalizadas que son muy malas prácticas. Otra, ella es muy profesional, perfecto, pero la profesionalidad no elimina automáticamente un conflicto. Lo mencionamos, no lo pongamos para no hacerlo más grande, ni lo pongamos ahí. Bueno, y esto es probablemente una de las más riesgosas, porque no documentar no hace que el problema desaparezca, ¿verdad? Solo hace que después sea más difícil de explicar qué fue lo que pasó. Ya lo dijimos, todos sabemos que no pasa nada. Bueno, si todos lo saben, mejor documentarlo, ¿verdad? Y finalmente, aquí todos nos conocemos. Bueno, como vimos antes, eso puede ser confianza, pero también puede ser una cercanía excesiva. Entonces, cuando escuchemos estas frases, no necesariamente hay que entrar en pánico, pero sí conviene activar una pregunta. ¿Esto está gestionado? ¿Está gestionado o solo está conversado? Una conversación puede ser muy útil, pero una conversación sin decisión, sin responsable y sin evidencia no es gestión. Es como una bomba pequeñita dejada ahí dentro del expediente, que pueda que en algún momento eh, pueda reventar. Me hacen saber si de pronto estoy excediéndome con el tiempo. Em, Llevemos rápidamente esto todo a un caso práctico. Imaginemos esta situación. Una auditora interna debe revisar el proceso de compras. Hace 8 meses participó en la selección de uno de los proveedores principales. Además, mantiene una relación cercana con la jefatura de compras. Y la gerencia dice, no hay problema, ella conoce perfecto el proceso. Aquí quiero que pensemos que esta frase tiene dos lecturas. Una lectura positiva, ella conoce el proceso, entonces puede hacer una revisión más eficiente, ¿verdad? Pero también tiene una lectura de riesgo. Ella podría terminar revisando decisiones en las que participó o un proceso clave donde tiene cercanía con personas claves. ¿Verdad? Y estoy siendo enfática en esto porque me parece importantísimo ilustrarlo por si mañana te encuentran en una situación de esas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Hay conflicto real, potencial o aparente? ¿Debe apartarse? ¿Puede mitigarse? ¿Quién lo decide? ¿Y cómo se documenta eso? Aquí yo no busco una respuesta automática, ¿verdad? Busco que veamos cómo se razona. Eh, y esto porque en conflicto de interés, muchas veces el valor está en el análisis que hagamos y no necesariamente en la conclusión. De nuevo, la conclusión va a ser un resultado de ese importante análisis que hagamos. En este caso, lo que deberíamos hacer es quedarnos con ella es objetiva. Eso puede ser cierto, pero no basta. ¿Qué es lo que debería suceder? La organización debería registrar la situación. De nuevo, primero documentar que la auditora participó previamente en la selección de un proveedor relevante. Segundo, identificar la relación cercana con la jefatura de compras.
Seguidamente, evaluar si eso afecta al alcance de la auditoría, muy importante. Por ejemplo, va a revisar justamente la selección de ese proveedor. Va a entrevistar a la jefatura con la que tiene relación cercana. Va a emitir conclusiones sobre decisiones en las que participó. Entonces, dependiendo de las respuestas, puede haber varias medidas. Si el conflicto es muy directo, probablemente deba apartarse de esa parte de la auditoría o de toda la auditoría. Si el conflicto es mitigable, podría mantenerse con una revisión ahí independiente, una supervisión reforzada, ¿verdad? O una limitación de la participación. Pero lo importante es que la decisión no la tome ella, que no la tome sola y que no la tome tampoco la gerencia que está siendo auditada, ¿verdad? Debe decidir una instancia con suficiente independencia y, de nuevo, todo debe quedar documentado. Si después alguien cuestiona el informe, la organización va a poder decir, sí, identificamos la situación, la evaluamos, tomamos esta medida, la aprobó esta instancia y quedó documentado. De nuevo, eso cambia completamente la posición de defensa. Para cerrar, quisiera volver a la idea inicial, y es que en auditoría interna los conflictos de interés no siempre aparecen como grandes escándalos, muchas veces aparecen como situaciones muy normales, como cercanía otra vez, como experiencia previa, confianza, eficiencia, como conocimiento del negocio, que nos lleva, por supuesto, a conveniencia. Y por eso esas situaciones regulares del día a día son tan importantes, porque no siempre gritan, no siempre son dramáticos como los eventos de soborno, corrupción y que generan páginas en las noticias y en las redes sociales, no. ¿Verdad? Son muy importantes porque están ahí sin gritar, a veces apenas susurran y tenemos que estar muy atentos a esos posibles conflictos. La auditoría interna no pierde credibilidad por reconocer un conflicto de interés. Al contrario, ¿verdad? La fortalece cuando tiene la madurez de identificarlo, de gestionarlo y de documentarlo. Lo que sí debilita la auditoría es actuar como si nada existiera. O de nuevo, confiar únicamente en frases como no pasa nada, todos sabemos cómo es, mejor no lo pongamos. La independencia no se presume, ¿verdad? La objetividad no se declara solamente. Y la confianza definitivamente no se improvisa. Se protegen con criterio, con controles, con evidencia. Por eso, si tuviera que dejarles una sola idea por esta charla, sería esta, que un conflicto de interés bien gestionado no destruye la auditoría, pero un conflicto ignorado sí podría hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Catalina, por la exposición de esta tarde. Agradecerles a todos los que están en sintonía en este en vivo y también recordarles que la charla va a quedar grabada y posteriormente se sube al YouTube para las personas que no pudieron acompañarnos en este en vivo. Doña Catalina, algunas palabritas de cierre. No tengo preguntas, solo saludos y comentarios de buenas tardes para usted y para toda la audiencia que nos está acompañando en esta charla. Y para ya ir cerrando, unas palabritas de recomendaciones que usted pueda dar. Claro, muchísimas gracias. De nuevo, reconozco y felicito al Colegio de Contadores Públicos por el espacio para estos temas de cumplimiento, que son buenas prácticas para todos los profesionales con independencia de las labores que realicen. Definitivamente, implementar buenas prácticas es lo de hoy. El compliance no es nuevo, no es para nada alguna moda, simplemente es un reconocimiento actual de la importancia que es la implementación de buenas prácticas, la transparencia, la ética empresarial, todo con el objetivo de cuidar uno de los valores más importantes que tiene la empresa y es su reputación, ¿no? Y esto acompaña
también a los profesionales. Lo que hacemos a nombre de una empresa también podrá impactar de manera positiva o negativa, no solo a nosotros a título personal, sino también a nuestras familias. Así que siempre integridad, siempre transparencia y adelante con labores de las que se sientan muy orgullosos todos ustedes. Muchas gracias, doña Catalina. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en conexión en esta charla. Recordarles que ya mañana estaríamos finalizando el mes de la Contaduría Pública con una charla a las 9 de la mañana para que estén sintonizados con esta última exposición de este mes. Gracias, doña Catalina, nuevamente. Buenas Gracias. tardes a todos y recordarles que a las 4 de la tarde arrancamos con nuestro programa Huella CPA. Buenas tardes, doña Catalina, y hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego.